1 Corintios capítulo 12, iniciamos un tema que va desde el capítulo 12 hasta el 14, que tiene que ver con los dones del Espíritu Santo y cómo se estaban viviendo en la iglesia de Corinto. Entonces iniciemos la lectura y pedimos al Señor nos guíe a través de ella. 1 Corintios 12:1 dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Cuando iniciamos nuestro estudio de 1 Corintios, lo que el apóstol Pablo le dijo a los corintios era que ellos abundaban en los dones. Ellos tenían los dones. Pero aquí les dice: no quiero que ignoren acerca de los dones. Porque ellos los tenían, pero no los sabían usar. Ellos los tenían, pero se estaban excediendo en el uso de los dones. Los dones habían sido entregados para unir la iglesia, para edificar la iglesia, pero ellos los estaban usando para dividir la iglesia de Dios. Por lo tanto, no es suficiente solo con tener el don, es necesario saberlo usar. Y es lo que vamos a aprender en este tiempo, porque entendemos que el Señor dejó su Espíritu Santo en la iglesia y al dejarlo, nos dejó a cada uno de nosotros por lo menos un don, para que lo usemos con el fin de edificar el cuerpo de Cristo. Entonces es un tema bien importante. Quizás es la segunda grande responsabilidad que tiene un creyente. La primera, haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador, apartarse de su pasada manera de vivir. Y la segunda, cómo va a ayudar a edificar el cuerpo de Cristo con el don que Dios le entregó. Muchos podríamos empezar diciendo: ni sé cuál don tengo, no sé qué don tengo, ahora menos me voy a poner a servir si no sé qué don tengo. Bien, yo espero que a lo largo de este tiempo podamos aclarar muchas de esas dudas. Entonces, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Eso también es para nosotros. El Señor no quiere que los ignoremos. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. En otras palabras, acuérdense que cuando ustedes no eran creyentes, tenían una religión pagana. Y esas religiones de ese tiempo, paganas, eran supremamente mágicas. Era común ver a una persona entrar en un trance. Era común ver a una persona hablando lenguas extrañas en las religiones paganas. Era común ver a una persona temblar sin poder controlar su cuerpo. Eran comunes sanidades también. Y hay relatos, historias, documentos que hablan acerca de dioses paganos que sanaron personas. Y había un movimiento místico, mágico, cómico, musical en esas religiones paganas, y ellos se trajeron esas formas místicas a la iglesia. Y la iglesia hasta el día de hoy es así, mística. Y cuando uno empieza a estudiar los dones, se da cuenta que no debe ser así. Que el Espíritu Santo te dejó a ti y a mí algo que se llama dominio propio, ¿o no? Es un fruto, es parte del fruto del Espíritu Santo, el dominio propio. Por lo tanto, el que una persona entre en un éxtasis, en un movimiento involuntario, más parece ser una influencia pagana que una
relación con el Espíritu Santo. El Señor, a lo largo de este estudio, nos va a enseñar que las cosas en Él se hacen decentemente y con orden. Pero bueno, estamos aquí. Él les está diciendo, cuando ustedes estaban en esas religiones paganas, a ustedes los extraviaban, los llevaban a los ídolos. ¿Cómo? Pues a través de esas manifestaciones sobrenaturales y extraordinarias. Por lo tanto, Él les está diciendo, esperen, que quizás muchas de las cosas que ustedes están llamando del Espíritu Santo no lo son. Esperen, porque Satanás también ha disfrazado los dones. ¿Y por qué él se atreve a decirles eso? Por el fruto que estaban obteniendo, pues era división. Si los dones que ellos estuvieran operando trajeran unidad y edificación del cuerpo de Cristo, la cosa estaría bien. Pero lo que ellos estaban viendo era división. No era normal lo que se vivía en las iglesias de Corinto. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y este es un versículo bien raro. ¿Qué tiene que ver? Yo sí que me lo pregunté. Estamos hablando de los dones, pero ¿por qué? ¿Por qué hablan de que llamaron anatema a Jesús? Y bien, el tema es que para ese tiempo existía al interior de la iglesia, gracias a los gnósticos, una idea de que una cosa era Cristo y otra cosa era Jesús, que no eran lo mismo. Cristo por un lado, Jesús por el otro. Que el que murió en la cruz fue Jesús, y que todo el que es colgado en un madero, según los judíos, es maldito. Que Cristo no podía ser maldito, pero Jesús sí, porque era un hombre. Y los judíos decían que Jesús murió en una cruz porque a algo debía, porque Dios llevaba a la cruz a gente maldita. Y ese Jesús que murió en esa cruz fue maldecido por Dios y por lo tanto muere en esa cruz. Y mucha gente estaba llamando maldito a Jesús por haber muerto en una cruz. Pero lo que enseña la palabra del Señor es que no podemos llamar a Jesús sin llamarlo Cristo, sin llamarlo Señor. Por lo tanto, Él es Jesucristo. Él es Jesús y es Cristo. En Él están las dos naturalezas, la humana y la divina. Pero parece ser que mucha gente al interior de la iglesia, en medio de sus alborotos espirituales, llegarían a gritar en algún momento que Jesús era maldito, que la que había muerto en la cruz era maldito. Pues que es lo que traduce anatema. Y hasta el día de hoy esas ideas están en muchas religiones. El hecho de que Jesús no es Dios, de que Jesús no es hijo de Dios, lo tienen los testigos de Jehová. Y ellos también dicen que en la cruz el Espíritu de Cristo fue quitado de Jesús, y fue cuando Jesús clamó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero nosotros entendemos que nunca, porque eran uno solo. Cristo y Jesús eran uno. Ese Jesús era Dios. Pero tremendo cómo los engaños desde tiempo atrás han seguido trabajando en las iglesias. Y muchos de esos engaños en torno a los dones espirituales. Entonces, nadie, dice la palabra, que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Llamar a Jesús Señor, y es bueno hacer esta claridad. Ustedes recuerdan, hay un texto que dice: muchos me dicen Señor, Señor, pero su corazón está lejos de mí. Y cuando evangelizamos a alguien, le decimos que diga lo que dice Romanos 19. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo.
Pero iglesia, confesar a Jesús como Señor, la palabra en griego es kairos, en el hebreo era Adonai, porque el nombre de Dios era impronunciable, no se podía mencionar, entonces ellos lo reemplazaban por Adonai o kairos en el griego. Y no se puede llamar Señor a alguien a quien yo no obedezco. Por lo tanto, cuando la palabra dice que el que declare con su boca que Jesús es el Señor, está diciendo que esa persona está dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Por lo que no se conformen los que evangelizan al decir, hizo la decisión de fe. No sirve de nada solamente decir de labios, el Señor es mi Señor, Jesús es el Señor. Si esa persona no sigue caminando de ahí en adelante con Cristo, está igual. Solo dijo unas palabras. No ha pasado nada en la vida de esa persona. Incluso nos alegramos porque se bautizan en agua. Y tampoco es garantía. El bautismo en agua no es garantía de salvación. El que es garantía de salvación es el bautismo en el Espíritu Santo. Muchos se habrán podido bautizar en agua, pero no en el Espíritu Santo. Usted se puede mojar las veces que sea y seguir siendo el mismo que va camino a la condenación. Pero si usted ha recibido el Espíritu Santo, usted es sellado por el Espíritu de Dios, usted es hijo de Dios. Entonces, por favor, no nos quedemos tranquilos solo con el hecho de que la persona confesó a Jesús. Necesitamos verlo caminar en obediencia, porque el que llama a Jesús Señor es porque le obedece. Si no, caerían dentro del grupo de aquellos que dicen, Señor, Señor, y su corazón está lejos de Dios. Y eso es lo que está diciendo, y nadie puede llamar a Jesús Señor o mi Señor, sino por el Espíritu Santo, si no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Solamente el que ha sido bautizado por el Espíritu Santo obedece a Jesús como Señor, no más, que tiene el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué problema era aquí? ¿Qué problema tenía Corinto? Parece ser que había una idea de que todos debían tener los mismos dones. Y más aún, que habían dones estratificados. Y que la gente más espiritual en la iglesia era la que tenía determinado tipo de don y los demás eran del montón. Pero la Biblia no dice que exista gente más importante que otra en el reino del Señor, o más útil, o más necesaria. Lo dice usando un ejemplo del cuerpo humano. ¿Todas las partes de su cuerpo son útiles o no? ¿O a usted de pronto le parece que yo para qué tener dos orejas? Con unas tengo, me mocho una. ¿Que las tiene repetidas usted se las cortaría? Creo que ninguno estaría dispuesto a perder un miembro de su cuerpo. Y es lo que el apóstol les va a querer hablar aquí, les va a decir, esperen, es que entre ustedes hay unos que están pretendiendo hacerse más espirituales que los demás por tener o demostrar determinado don. Y es muy peligroso cuando eso ocurre, porque ese tipo de persona lo que busca es que la iglesia dependa de ellos. La iglesia no depende de ningún ser humano. La iglesia depende del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros, a la hora de tomar una decisión, necesitamos que el hermanito tal, el del don tal, el de la sabiduría tal, me confirme si lo hago o no lo hago? El único infalible es Dios.
La única infalible es la palabra de Dios. Cualquier ser humano, tenga el don que tenga, se puede equivocar. Lo dice 1 Corintios 12. Primera de Corintios 14, perdón. Versículo 29. Noten que ningún don es infalible. Y uno de los dones que quizás ellos más querían exaltar era el de la profecía. Y dice el 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás, ¿qué tienen que hacer? Juzguen. ¿Cómo así? ¿Cómo voy a juzgar? Pues sí, el Señor da permiso de que usted observe con calma, con detenimiento, si lo que se está diciendo es de Él o no, porque sabemos que Satanás va a querer traer engaño, va a querer traer mentira. Él está suplantando dones, lo hemos estado viendo. Él quiere que la gente sea engañada y usa los dones. Satanás, si usted tuviera, volvemos al tema de los billetes falsos, una fábrica de billetes falsos, ¿qué denominación le interesaría a usted más falsificar? Satanás le va a tirar a lo más valioso. La iglesia tiene algo muy valioso y son los dones del Espíritu Santo. Y él va a querer plagiarlos. ¿Qué peligro es cuando alguien se vuelve tan importante en una iglesia que nadie puede hacer nada sin preguntarle? El Señor no nos mandó a eso. Él nos mandó a escudriñar las Escrituras. A lo largo de los dones que vamos a ir viendo, vamos a ir comprendiendo para qué sirven y entonces cómo se usan. Pero aquí en Corinto había gente con manifestaciones extraordinarias que estaban queriendo tener dominio sobre la iglesia. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Todo lo único que quiere decir es, miren, el Señor tiene diversidades de dones. Él es uno, pero los dones que ha entregado son muchos. ¿Cuántos, pastor? ¿Cuántos son? Déjeme decirle que ni siquiera se han puesto de acuerdo los que han estudiado los dones. Hay unos que dicen que son 8, hay otros que dicen que son 16, hay otros que dicen que son 24. Es más, los textos bíblicos que hablan de los dones no los mencionan todos. Unos mencionan unos, otros mencionan otros, y uno dice, entonces. Es más, usted puede tener 1, puede tener 5, puede tener combinaciones, puede tener un poquito de este y otro poquito de este otro, porque ningún hijo de Dios es idéntico a otro en lo que Dios le ha entregado. Dios a cada uno le ha entregado como Él quiso. Y es como la huella digital de cada uno de nosotros. No pretendamos parecernos todos. Somos diferentes. El Señor nos dejó cosas muy distintas a todos. Ay, no, es que yo cuánto desearía por hacer tal cosa. Ay, a mí me encantaría. Y estamos comparándonos y envidiando lo que otro tiene. Y espere, porque se está metiendo con la soberanía de Dios. Porque fue Dios el que determinó qué darle a usted y qué darle al otro. Y no está bien que usted los envidie. Sigamos. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de Él? No, es lo primero que hay que decir. No es para provecho personal de nadie. Los dones del Señor son para provecho de la iglesia. Porque a este es dada por el Espíritu
palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Bien. Aprovecho para explicar algunos de estos dones, porque en medio de el no conocer cómo funcionan o no saber qué son, es que nos hemos metido en problemas. Existen los dones de palabra y existen los dones de servicio. Los dones de palabra pues son los que se operan con la voz, con las palabras. Y así comienza el texto diciendo: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Y al siguiente le dice: le es dada palabra de ciencia o de conocimiento o de inteligencia. Dice, la palabra de sabiduría. El hecho de que este don es descrito como la palabra de sabiduría indica que es uno de los dones hablados. Este don describe a alguien que puede entender y proclamar la verdad bíblica de una manera que pueda ser capaz de aplicarla a situaciones de la vida con todo discernimiento. Es capaz de aplicarla de una manera práctica. Enseña la Biblia para que la persona que la escuche la pueda aplicar de una manera práctica. No es un don que diga: venga, que el Señor me dice que usted... Porque lo hemos malinterpretado de esa manera. Venga, el Señor me dice que usted tiene que hacer tal cosa. Y es muy peligroso que ese tipo de cosas se hagan en medio de la iglesia. No es la forma correcta en que se aplica este don. Este don gira en torno a la palabra de Dios. El don de ciencia y el don de inteligencia giran en torno a la palabra de Dios. Dice don de ciencia. La palabra de ciencia, además, un don hablado que implica la comprensión de la verdad en una intuición que solo viene por la revelación de Dios. Aquellos que tienen el don de ciencia comprenden las cosas profundas de Dios y los misterios de su palabra. Conocen los misterios de la palabra de Dios. No se salen de la palabra, no inventan nuevos misterios, solamente los que están en la palabra y los enseñan. De ciencia. Cuando yo estudié diseño industrial, me sorprendí de ver que el Señor le dio a un hombre un don de diseño. Ay, yo dije, ¿cómo fuera uno de diseñador con un don del Espíritu Santo para diseñar, para inventar? ¿Se imagina a Dios, que es el inventor de todas las cosas, le diera a alguien el don para diseñar? Le diera sabiduría, ciencia para inventar. Y lo encontré en Éxodo, capítulo 31, acompáñenme. Porque quiero que ampliemos un poquito más algunas cosas en torno a los dones. Éxodo 31, 1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado de ¿qué cosa? O sea que es lo mismo que estamos viendo nosotros aquí en Corintios. Este señor es del Antiguo Testamento, pero lo que le fue dado por el Espíritu Santo de Dios. Como a nosotros, nuestros dones nos han sido dados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Pero qué le dieron a este hombre? Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en artificio de piedras, para engastarlas. Eso significa piedras preciosas que van unidas a metal
o fijadas a los metales. Esos son piedras de engaste. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar de holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Y me encantó darme cuenta que en esa forma abundante en la que Dios nos ha dado cosas, ha permitido que lo que usted sabe hacer pase de ser un talento a ser un don. Y bueno, yo dije, esto yo lo tengo que investigar. Y encontré a William Berkeley, que es un comentarista muy respetado, y él opinó lo mismo. Él dijo, el panadero, el carpintero, el que trabaja los metales, todos ellos, cuando invierten sus talentos al servicio de Dios, esos talentos se convierten en dones. Tú cortas cabello, cuando lo haces para el Señor, es un don. Shakira tiene un talento, cantar. Pero usted nunca encuentra en la Biblia que exista el don del cántico. Pero dígame si los que ministran aquí no están edificando el cuerpo de Cristo con su talento, que cuando es usado para Dios es un don. Entonces, lo que yo quiero decirles con esto es que quizás muchos de ustedes ahí sentados dicen, pero es que yo no canto, pero es que yo no profetizo, pero es que yo no tengo don de ciencia. Sí, pero usted corta el pelo, pero usted cose. Entonces los que barren, no sirven no tienen dones. El que coge una escoba y un trapero, el que hace un sancocho en la cocina. Déjeme decirle que lo que yo entiendo por el Espíritu, y espero no estar equivocado, es que el talento lo dio Dios a todos los hombres. Eso no es de ellos, eso es de Dios. Pero cuando alguien con un talento lo pone al servicio de Dios, ya cuenta como un don, porque está edificando el cuerpo de Cristo. ¿Qué sabes hacer tú? ¿Pones pisos? Sirves. ¿Qué hacen los misioneros? ¿Sabe qué hacen? Se preparan en medicina, en odontología, se los llevan para Irak, nos han contado eso. Y ellos llegan y no llegan a predicar el evangelio, llegan a servir como médicos, como odontólogos, como lo que saben, lo que Dios les permitió estudiar. Y eso lo usan como un don para evangelizar a la gente. Entonces, eso de que, ay pastor, es que yo no sé en qué le puedo servir al Señor, eso es mentira. Solo piense en qué cosas es capaz de hacer usted y póngalas al servicio del Señor. El apóstol está diciendo, esperen, es que muchos que tienen esos dones tan espectaculares se están sintiendo más que los que tienen un simple don de servicio, porque existe un don que se llama servicio y en ese don entra todo lo que yo le estoy diciendo. ¿Y sabe qué dice el apóstol? Dice, esos dones que son tan aparentes, tan llamativos, Dios no los vistió con la misma gloria que vistió los dones que no se ven, que pasan desapercibidos, que no son como tan importantes. ¿Y sabe qué termina diciendo el apóstol? Dice, esos son más importantes. Esas partes del cuerpo que tú cubres, que tú ocultas, porque son vergonzosas. Pero no me adelanto, sigamos leyendo. Quiero simplemente en este punto decir
que estoy convencido que el Señor te ha dado algo, que tú lo puedes llamar talento, pero que cuando tú decides ponerlo al servicio del Señor se convierte en un don. El que maneja un carro, un vehículo. ¿Notan que estos cosían? ¿Hacían ropas a los sacerdotes? Los que cosen. Por el Espíritu. Aquí hay alguien que nos ha ayudado a diseñar los vestidos de las danzas. Eso es un don. Yo lo veo así por la palabra. Que sirve para fabricar cosas para la gente afuera, pero que sirve también para glorificar al Señor. Entonces vuelva usted a 1 Corintios. En Éxodo capítulo 35, versículo 30, repite una vez más a Bezaleel con ese don que el Señor le dio. 2 veces menciona en el mismo libro Dios a este hombre y a lo que el Señor le dio. No esperes que cosas sobrenaturales te pasen para sentirte útil en el reino de los cielos. Entonces entendemos la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, a otro fe, pero esa fe, tenemos una fe que nos cobija a todos, que es la fe para salvación. Sin esa fe no hubiéramos podido ser salvos. Pero existe gente con una fe impresionante. Esa gente que le dice a uno, pastor, hagámosle, que el Señor va a bendecir, que el Señor va a proveer, gente convencida de cosas que uno no ve físicamente, pero que ellos por el Espíritu lo saben. El Señor se los ha revelado. Y son capaces de esperar el milagro. Otro fe por el mismo Espíritu, otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Si hay algo que sé que parece que yo no tengo es ese don, ante al contrario. Cada vez que he orado por un enfermo se ha muerto. Incluso dentro de mi familia ya hay unos que me han dicho, cuando yo esté enfermo, no se le ocurra ir a visitarme. Déjeme. No voy a orar por mí. Deje así. Pero el Señor hasta el día de hoy opera sanidades. Mucha gente ha sido testigo de sanidades de Dios. A veces juzgamos porque no tenemos las cosas, ¿no? Como les digo, mi don es otro, mi don es despachar para el otro mundo. Pero porque esa sea mi experiencia no significa que alguien no pueda tener ese don de sanidades. Pero a veces juzgamos así, ¿no? Como no es algo mío, de más que no existe. Sigamos. A otro, el hacer milagros. Y me sorprendió al estudiar hacer milagros porque tiene que ver con echar fuera demonios. Tiene que ver directamente con echar fuera demonios. Es un don. A otro, profecía. Y en otras palabras, profetizar es predicar. Predicar, hablar la palabra de Dios. A otros, discernimiento de espíritus. ¿Y qué es importante este don? Porque cuando en la iglesia entran lobos vestidos de oveja, el que tiene el discernimiento de espíritus dice, aquí me huele, esta oveja me huele raro. Esta oveja no huele a pasto, huele a chicharrón, huele a filete. Se necesita ese tipo de dones en la iglesia para decir cuándo algo es de Dios y cuándo algo no es de Dios. Porque como les digo, Satanás va a intentar plagiar las cosas de Dios. Y debe haber alguien que diga, pastor, por ahí no es. Se necesita
alguien con discernimiento de espíritus. A otro, diverso género de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Los que hablan en lenguas y los que interpretan lenguas. Ese tema de las lenguas va a ser tratado con mayor generosidad en los capítulos siguientes, porque fue uno de los dones donde más se desmandó la iglesia de Corinto. Como era un don, a ver, ese es un don tan fácil de falsificar, ¿sí o no? Rambo saca la bazooka. Y como la idea es que el que tiene el don es muy espiritual, el que, no, listo, se trata de hablar en lenguas, hágale que yo me las sé todas. Y se desmandaron en ese don y se estaba volviendo la iglesia una recocha horrible, como les cuento yo cuando yo era niño. Yo lo viví en carne propia, yo sé lo que es entrar en una iglesia de locos, yo viví en una iglesia de locos. Por no tener entendimiento. Frente a eso, ¿sabe qué dice el apóstol Pablo? No hablen lenguas en la iglesia, punto. En la iglesia no hablen lenguas, a no ser que haya alguien que las interprete. Pero si no hay nadie, calladito. Vaya, si tiene mucho don de lengua, va para su casita y hágalo allá solo. Porque eso edifica solo al que lo tiene. Edifica la iglesia cuando interpretan. Pero no se pongan como locos a hablar lenguas aquí en la iglesia, porque el que venga nuevo, ¿qué va a decir? Una manada de locos. Y la iglesia bregando a evangelizar. ¿Qué? ¿Una mano de locos que van a evangelizar a quién? Todo decentemente y con orden. Sigamos. Siempre me mueve esta hojita. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él fue el que repartió particularmente a cada uno como Él quiso. Aquí me adelanto al versículo final, que dice, 31, procurad pues los dones mejores. Y aquí hay una confusión, espere, si el Señor ya le dio como Él quiso, ¿usted para qué va a procurar? ¿O es que somos nosotros los que definimos qué don nos va a dar Él? Esa es una expresión que cuando se estudia correctamente da a entender, más bien, una frase un poco sarcástica del apóstol Pablo a ellos, diciéndoles que ustedes están procurando los mejores dones, es decir, los más llamativos, para que la gente los tenga como muy espirituales. Pero la realidad en torno a los dones es que usted no los puede procurar, el Señor se lo da como Él quiso, en la medida que Él quiso y cuando Él quiso. Hay dones que aparecen por tiempos y desaparecen por tiempos también. Es decir, momentos específicos en la vida donde Dios necesita activar un don y lo pone. Y antes no estaba. Pero, ¿quién dijo que nosotros podemos manipular a Dios a nuestro acomodo diciéndole qué clase de dones queremos tener? Pues, si a usted le dan esa oportunidad, ¿qué dones va a pedir usted? Le garantizo que los del servicio no aparecen. Todos queremos estar en los estadios, evangelizando multitudes, viajando en jet y quedándonos en los mejores hoteles. Porque es que esos dones son los que dan caché. Ahora, no es suficiente con ser pastor, ahora hay que ser apóstol. Es que yo ya subí de estrato. Si ser apóstol fuera tan maravilloso, ¿por qué Jesús dijo, yo soy el pastor? ¿Por qué no dijo, yo soy el apóstol? No, para él ser pastor era más que suficiente. Pero a los de hoy en día no, hoy en día quieren ser apóstoles. Ay, Dios mío, ¿será que se están autoproclamando? ¿Será que están poniéndose el título ellos mismos? Que sea Dios el que haga en cada uno de nosotros como Él quiere. Como Él quiere.
Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Qué significa? Fuimos todos bautizados. La palabra bautizo significa sumergir, pero también significa amalgamar, unir, juntar, pegar. Entonces, cuando fuimos bautizados, no en agua, porque nadie entra a ser parte de la iglesia con el bautismo en agua, sino con el bautismo en el Espíritu. Es la garantía. ¿Quién es iglesia? Quien ha recibido el Espíritu Santo de Dios, no más. El bautismo en agua no salva, el bautismo en Espíritu sí. Juan dijo, yo los voy a bautizar en agua, pero viene uno que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Ese es el bautismo que vale la pena. El otro bautismo es un testimonio público, el bautismo en agua. Lo hacen aquellos que ya han aceptado a Jesús en sus corazones, que han recibido el Espíritu Santo de Dios, los que realmente lo han recibido. Ellos se hacen bautizar, dando testimonio. Pero el bautismo del que habla aquí es en el Espíritu. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, o anexados, o unidos a un cuerpo. Cuando aceptamos a Cristo, cuando el Espíritu Santo vino, nos unieron a la iglesia, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Todos compartimos el mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Porque, como les digo, ellos estaban pretendiendo hacer que todos tuvieran los mismos dones. Porque habían unos dones como más impresionantes que otros. Pero él comienza a hablarles del cuerpo y a darles a entender que el cuerpo está lleno de diferentes miembros. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Alguien podría decir, como no profetizo, como no tengo don de sanidad, entonces no sirvo para nada en la iglesia. O alguien le puede decir, no, es que usted, esos dones tan chichipatos que usted tiene, hay que ser ¿qué? Un corazón, hay que ser un hígado. Pero hay al que le toca hacer el dedito chiquito del pie, o el apéndice. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todos hiciéramos lo mismo, ¿cómo llenaríamos los otros espacios en donde se sirve al Señor? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Una vez más dice, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Claro, donde Él nos dé el chance a nosotros de escoger, seríamos un corazón gigante, sin ojos, sin orejas. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No le podía decir el superevangelista al que servía los tintos, no te necesito, esto funciona sin usted. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, ojo, que parecen más débiles, son los más necesarios. Ese miembro del cuerpo que nadie tiene en cuenta, que no brilla, que no tiene como una manifestación como tan espectacular, termina siendo más necesario. Ellos queriendo figurar y el apóstol diciéndole, ay hombre, hay unos más necesarios y no son tan fáciles de observar ni de ver.
ni se están todo el tiempo mostrando. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pues brillan solos, ¿sí o no? Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Como para equilibrar, como para que nadie se sienta menos ni nadie se sienta más. Cuando tú te pegas en el dedito chiquito del pie, no dices, me duele el dedito chiquito del pie. Usted dice, usted se tira a la cama a llorar. Nadie se pone a decir, sí, no, me tronché el dedito chiquito, ahí está llorando. Si hay algo que se siente es el dedito chiquito del pie. ¿Y qué tanto muestra usted ese dedito? A algunos les daría física vergüenza mostrar esa garra. Ese dedo es tan feo que ni uña tiene. O tiene una uña, pero eso es un miadito ahí, ahí como por no dejarle, dejaron. Cuando las mujeres se hacen el paticure dicen, ¡ay, este dedo tiene uña! Pero es del cuerpo, hace parte del cuerpo. No hay nadie más importante, no hay nadie más imprescindible. El que se vuelva imprescindible, ¡qué peligro! Nos necesitamos todos a todos. Somos un cuerpo. Alguna vez decíamos, si el corazón de una persona está funcionando al 20%, ¿cómo está esa persona de salud? Si una iglesia funciona al 20%, ¿cómo está? Si el trabajo solo le realizan algunitos y los demás se sientan a ver, a observar. Imagínese al hígado observando lo que hace el corazón nomás sin aportar. Cada uno, usted ahí sentado donde está, usted tiene algo que Dios le dio, se lo garantizo. Lo dice la Biblia. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted tiene algo con lo cual edificar el cuerpo de Cristo. Usted tiene algo, escúlquese, pregúntese, indague, busque en Dios. Señor, ¿qué puedo hacer a favor de tu cuerpo? ¿Qué puedo hacer por tu iglesia? Entonces, sigamos. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, como el dedito chiquito cuando se pega, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Parece ser que esta iglesia, a unos los despreciaban y a los otros los envidiaban. No se alegraban de que uno de ellos estuviera siendo honrado. Les daba enojo y envidia. Y cuando había uno sufriendo, no les importaba. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y otra lista de dones, diferente a la primera. Y si usted se va para Romanos capítulo 12, encuentra otra lista diferente. Algunos se han atrevido a pensar que el don más importante es ser apóstol, porque el texto dice primeramente apóstoles. Por eso es que a muchos desearían, no, a mí que me llamen apóstol. Pero una interpretación considero yo correcta de este texto es,
que cuando el Señor fundó la iglesia, la hizo a través de unos hombres llamados apóstoles, los varones, que según el apóstol Pablo pusieron el cimiento, ¿no? Que era Cristo. Y de ahí para arriba, los que vinieron sobreedificaron. Entonces los apóstoles, es más, nosotros incluso llamamos la doctrina de los apóstoles. Imagínense la función de ese apóstol, poner un fundamento doctrinal a través del cual todos nosotros caminamos. Hoy en día ningún apóstol puede hacer esa gracia. Imagínense un apóstol diciendo, traigo el complemento de una doctrina. Jamás. Ningún hombre puede completar lo que el Señor ya completó. Primeramente apóstoles, porque ellos ponen el fundamento, luego profetas, porque Dios habló a través de ellos para corroborar, para afirmar la palabra de los apóstoles, o para predicarla. Lo tercero, maestros que la enseñen. Se necesita enseñar esa doctrina, que alguien la desglose con el don de sabiduría, con el don de ciencia, con el don de inteligencia, que la pueda dar a entender a los demás para que la apliquen de una manera práctica y operen de acuerdo a la voluntad de Dios, los maestros. Luego los que hacen milagros, y aquí para allá pues se vuelve complejo porque no podemos decir que van en ese orden. Incluso muchos dicen que ya hoy no hay milagros. Pero lo que quiero decirles es que no se trata de que exista una jerarquización, porque lo estamos viendo, en el cuerpo no hay jerarquización, todo se necesita, solamente que en su momento. Tu estómago funciona en el momento apropiado, tu riñón, cada parte del cuerpo se activa en el momento apropiado, pero se necesita en ese momento. Y el momento de los apóstoles era ese. Después los que sanan, los que ayudan, y qué bonito, ¿sabe cómo dice, la palabra que usan los que ayudan? Significa los que cargan el peso por otro, o los que llevan la carga de otro. Bonito, ¿sí o no? Esa es la clase de persona que casi nadie ve, ¿no? No es como tan fácil verla. Y están ahí, sirviendo a muchas personas, ayudándoles. El que hace fuerza, hombre, démosle gracias a Dios por el que hace fuerza. El que carga un bulto de cemento, se necesita, ¿sí o no? Se necesita el que trapea, el que barre, el que pone la silla. Usted no supo quién puso esa silla ahí. Usted llegó y se sentó. Pero ¿qué pasaría si ese no hubiera venido? ¿En qué no hubiéramos sentado hoy? Un despelote de sillas. Pero hay cantidad de personas que ustedes no ven, que han trabajado para que todo funcione como está funcionando. El que proyecta, el que copió las letras de esas canciones, el que organizó el computador porque esos computadores se dañan, el que soldó el cable, cantidad, ustedes no se imaginan, cantidad de gente, todas aportando con amor para que todo salga para la gloria de Dios. Los que ayudan, los que administran la iglesia, que son los líderes, son las personas encargadas de los ministerios, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? Tampoco. ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Yo creo que el apóstol ahí terminó hablando de esos superdones, ¿no? Los dones más grandes, apóstoles, milagros, sanidades, lenguas. Y termina con esa frase, procurad pues los dones mejores. En otras palabras, ustedes están buscando solamente esos. Y no están teniendo en cuenta que Dios repartió como Él quiso y que todos son igualmente necesarios e importantes. Procurad pues los dones mejores,
mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y eso lo dejamos para después. Ese camino aún más excelente que es el amor. Porque ellos, llenos de dones, eran faltos de amor. Y ya sin amor ningún don funciona. Bien. Mi más grande objetivo hoy es que usted diga, ¿y yo qué puedo hacer para edificar el cuerpo de Cristo? No se preocupe, vuelvo y le digo, si usted no habla en lenguas, no se preocupe. Se preocupe si usted no tiene revelaciones muy extraordinarias, fresco. Si usted sabe picar una lechuga, aquí sirve. Si usted sabe pegar un ladrillo, sirve. Poner un botón. Es cuestión de que usted se disponga a servir. ¿Cómo descubre uno los dones? Trabajando. No hay otra forma. No se encierre 2 meses en ayuno para que Dios le revele. Más bien, dispóngase y verá que en el camino Dios le va a mostrar para qué lo necesita, para qué lo tiene, qué le dio, para qué es bueno usted en el reino. Actívese. Ponga lo que tiene al servicio del Señor. Lo que sea que usted tenga, póngalo al servicio de Dios. Porque vamos a tener una iglesia edificada. Amén. Abra la puerta de su casa, por ejemplo, y reciba a alguien para predicarle la palabra. Invite a su líder, dígale, pongo mi casa, vaya y háblele a mi familia y yo invito a alguien y yo les doy un cafecito con un pan. Usted está ahí edificando el cuerpo de Cristo, abriendo su casa, aportando. Yo tengo una moto y puedo ayudar a llevar algo que se necesita. Y así por el estilo. En lo que usted hace, en lo que usted es, le garantizo, Dios le dejó algo para que solo usted haga. Usted y solo usted. Y no está funcionando en la iglesia porque usted no lo está haciendo. Y lo triste es que los que no hacen, juzgan a los que hacen. Y vea eso. Vea esa mano de telarañas. Le hace polvero. Le digo, si usted vio la telaraña, adivine a quién le toca limpiarla. Yo por eso no miro telarañas. Uy, mira ese reguero. Mira ese reguero. Pase por un ladito para que no encharque más. Y no. Hombre, activémonos para el Señor. El amor, ¿qué tiene de super extraordinario el amor? El amor es una cosa tan simple, tan sencilla y tan poderosa. Y se necesita amor. De eso vamos a hablar después. Entonces, amados, necesitamos una iglesia que trabaje, una iglesia, no una iglesia mística. Qué pereza una iglesia mística. Pereza una iglesia de bullosos, de gente que se tira al suelo, que bota babasa, pero cuando sale de aquí es el mismo, la misma. Aquí en la alabanza y en la adoración eso, mejor dicho, se transportó y llegó a la casa y puso a voltear a todo el mundo. ¿Eso es Espíritu Santo? Eso no es Espíritu Santo. Eso es otra cosa. Eso es euforia. Eso es carnalidad. Cuando tú salgas de este lugar a vivir una vida diferente, podrás decir, tengo el Espíritu Santo de Dios.
No porque tengas manifestaciones raras. ¿De qué sirve eso? Tú como padre te necesitan en la casa siendo papá. Como mamá te necesitan en la casa siendo mamá. No te necesitan hablando en lenguas. No te necesitan encerrándote todo un día en un cuarto sin hablarle a nadie, olvidándote de los demás, ¿no? La gente necesita ver tu amor. La gente necesita ver que eres diferente. Es un evangelio práctico, es un evangelio real, un evangelio verdadero, el del Espíritu Santo. Esa es la clase de cristianos que necesitamos ser, que lo ve, que se refleje con nuestra vida. Termino diciendo que la evidencia del Espíritu Santo en nuestras vidas no son los dones, son los frutos o el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. 9 cosas que sí demuestran que en ti está el Espíritu Santo. Pero el que tú tengas esas experiencias metafísicas, eso no sirve de nada si sigues siendo el mismo bravucón, el mismo malgeniado, el mismo impaciente, la misma persona con odio, con rencor. Sabes que tienes el Espíritu Santo de Dios cuando vives el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Y eso es lo que nosotros procuramos. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Hoy me pusieron una alarma más clásica, como más elegante, o más de alta alcurnia, así, de alto turmequén. Pero entendimos el mensaje, ya estamos terminando, gracias por la persona que puso la alarma. Pura música de restaurante fino, de almuerzo. Pastor, bien pueda, váyase a almorzar a su restaurante fino porque hoy aquí son frijoles verdes, bien montañeros. Pero como usted ya se va a ir a comer langosta. ¿Tienes algo con lo cual puede servir al cuerpo de Cristo? Usted puede decir, sí, Señor. Yo le pregunto, ¿tienes algo con lo cual puede servir al cuerpo de Cristo? Sí, Señor. Sí, tenemos, sí que tenemos. Todo cuanto somos, todo cuanto tenemos está al servicio del Señor. Todo. Pon todo lo que eres al servicio del Señor y verás, te vas a dar cuenta el potencial tan grande que el Señor dejó en ti para ministrar al cuerpo de Cristo. Oremos. Señor y Padre, nuestro deseo en este lugar, en esta casa, más que experiencias sobrenaturales, queremos tener experiencias reales como hijos tuyos, siendo esposos, siendo padres, siendo empleados, siendo hermanos, siendo amigos, gente que consuela, que ayuda, que levanta, que perdona, que exhorta, gente que comparte, gente que ama. Queremos, Señor, que en este lugar exista un amor genuino y verdadero, que no nos lleve a competir, que no nos lleve a despreciar, que no nos lleve a envidiar. Simplemente un amor que nos lleve a compartir cada instante, cada momento, a ayudar, a complementar. Qué bendición es contar con alguien. Qué bueno es tener una necesidad, tener un problema y ver llegar al hermano. Qué bueno es recibir esa llamada. Qué bueno es estar enfermo
y que lo visiten. Qué bueno es tener una palabra suave, apacible. Qué bueno es tener un corazón que une, un corazón que atrae. Señor, qué bueno dimensionar un nivel nuevo en medio de nosotros. Qué bueno ver cómo se hace más fuerte el que somos uno y el que nos necesitamos mutuamente. Qué bueno valorar a todos por igual. Qué bueno honrar tanto al que brilla como al que nadie ve. Honrar a aquellos que hacen su trabajo sin que nadie los felicite, sin que nadie les dé un aplauso. Qué bueno esos que cuando actúan aparece solamente la acción, pero no se sabe quién la hizo. Aquellos que se mueven por amor y no por deseo de figurar. Padre, has puesto en nuestras manos cantidad de cosas, recursos, talentos, dones. Cada uno de nosotros tiene algo que aportar en el cuerpo de Cristo. Cada uno tiene algo que poner al servicio tuyo, Señor. No para beneficio de uno solo, del pastor o de quién sabe quién. Es pensando en la edificación del cuerpo. Es pensando en amar a tu amada, por la que diste tu vida, por la que moriste en la cruz. Qué bueno tener temor, profundo temor, de dividir la iglesia, de hacerle daño al pueblo de Cristo, de dañar a un hermano, de hacer tropiezo para alguien. ¡Qué miedo, Señor! Ser usados por Satanás para traer desunión, para traer rencilla, para traer conflicto. Úsanos solo para lo bueno. Úsanos para lo que edifica, Señor. Yo te pido que animes el corazón de todos y que todos se pregunten hoy: Señor, ¿qué puedo hacer por tu casa, por tu iglesia, por tus hijos? ¿Qué me has dejado, qué me has dado que yo pueda compartir con ellos? Tu tiempo, tu profesión, cantidad de cosas que glorifican al Señor. Gracias te doy, Señor. Oro para que seamos una iglesia que funcione al 100%. Un cuerpo que marcha junto, camina junto, está unido, que glorifica tu nombre. Te bendecimos en esta tarde. Declaramos que todos los que están aquí, ahora que vuelvan a sus casas, van a llevar bendición. Van a llegar a sus casas a llevar testimonio. Y cuando los vean llegar, sepan que vienen llenos de ti, que vienen bendecidos y que vienen a bendecir. Que se acabe toda contienda, toda pelea. Que realmente demos testimonio de que estuvimos en la casa de Dios, que Dios nos habló, que realmente veamos que el Santo Espíritu de Dios nos está cambiando, nos está transformando y nos está haciendo nuevas criaturas. Que eso lo veamos nosotros y lo vean los demás. Que seamos, Señor, tierra deseada, como lo dice tu palabra. Bendice la casa de cada uno de nosotros. Bendice nuestros hogares. Que seamos bendición para ellos. Que llevemos tu preciosa paz a cada rincón de nuestra familia. Que seamos instrumentos útiles en tus manos para bendecir, Señor, las familias de la tierra, como tú lo declaras en la bendición que le diste a Abraham. Nos declaramos como aquellos que, a través de los cuales tú bendices todas las familias de la tierra, empezando por nuestra propia familia, Señor.
nuestra propia familia siendo bendecida por tener un hijo de Dios viviendo allí. Bendice el almuercito, bendice todo lo que hacemos en el resto de esta tarde, que sea de bendición para todos en el nombre de Jesús, que nos podamos volver a ver pronto en bendición y en paz. Amén y amén.